Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los distinguidos panelistas que nos acompañan. Terminaba el siglo XIX y se dejaba leer en un acta labrada por un comisario de la campaña bonaerense carente de médicos, porque los médicos son hijos de la inmigración y de la reforma universitaria del 18, posiblemente hoy para muchos un novedoso método de constatación de la muerte de una persona. Mandaba al cabo de órdenes o de guardia al fondo de la comisaría, que era donde estaba el cuerpo sin vida. No había mesa de Morgani, obviamente, y a intervalos de 20 minutos lo hacía interrogar por el cabo para que conteste al muerto si tenía vida o no tenía vida. Esto era por la misma época en la cual Bucetich desarrollaba un novedoso método de investigación, que es el sistema datiloscópico en La Plata, y pasó un siglo hasta que llegamos a técnicas como la de la observación de muestras biológicas, el ADN, de tanta importancia para investigaciones, por ejemplo, como en el abuso sexual, delitos de esta naturaleza. Y claro, para Latinoamérica y para la Argentina pasó un siglo con grandes quiebres institucionales. No tuvimos continuidad. Yo cuando escuchaba los beneficios de este 25º encuentro de procuradores, realmente para quienes hemos vivido parte del siglo XX, pensar que algo tuviera una continuidad de 25 años era muy difícil. Los corsi y ricorsi que había. Esta jornada de 25 años expresa mucho más, expresa una posibilidad de estabilidad en la gestión, expresa la proyección, expresa una república que está con vida y como está con vida entonces está revisando códigos de 1921 como el penal o la ley conexa de trata del 35 o el Código Civil de Vélez con alguna reforma. Es una república que tiene vida. Y detrás de esto y del desprestigio institucional que también acarrió este siglo de recurrencias entre gobiernos de facto y gobiernos de iure, obviamente están las instituciones que han quedado en la necesidad de ser fortalecidas. Yo creo que hemos realizado todos aquí durante estos días, un amigo mío decía, bueno, a veces los congresos son como la bicicleta fija, se hace gimnasia pero uno está siempre en el mismo lugar. Yo no creo que esto sea así. Creo que en esta necesidad de reestructurarnos como sociedad, de reestructurarnos institucionalmente, además, esta feliz coincidencia de este Congreso del Ministerio Público con la sanción de la Ley de Policía Judicial, creo que merece ser destacado también, que también ahora, por supuesto, deberemos trabajar para que esto sea una realidad. Creo, insisto, que en un mundo que pasó de preguntarle a un muerto si estaba con vida, respuesta, coincidirán conmigo, de muy difícil solución, a tener no solo herramientas que permitan una investigación más avanzada, como la informática, en sociedades que dejaron ser las sociedades del medioevo con 1000 habitantes y pasaron a ser sociedades donde justamente a veces no sabemos cómo administrar o analizar los datos que tenemos en nuestras propias bases, es decir, la informática como herramienta, a delitos de lavado de dinero, donde se puede verificar a veces que para boicotear una acción en la bolsa, en el término de 15 segundos se realizan 80.000 operaciones de compra y venta, como ha ocurrido en el mercado de valores de Nueva York, para voltear un precio y para voltear una acción. Digo, con esta complejidad es que creo que podemos encarar, después de las reformas que hemos venido todos persiguiendo, no solo en América, sino también en el país, para ir hacia sistemas acusatorios, creo que llegó el momento entonces también de profundizar las cuestiones de investigación. Cuando se habla de los beneficios de la República, no de la democracia, porque la democracia es un aspecto de la República, es el aspecto que tiene que ver con la elegibilidad de los cargos públicos. En realidad, la República es un concepto más abarcativo donde hay beneficios como la independencia del Poder Judicial, la transparencia de los actos de gobierno, la publicidad de los actos de gobierno, el equilibrio de poderes. Cuando hablamos justamente de la independencia
del Poder Judicial, ya sea en su versión de jueces, fiscales o defensores, estamos hablando que no solamente es una independencia de criterio, sino que si no tengo una investigación correctamente realizada, no puedo ser independiente ni libre de nada. Si no conozco la ruta de aquí a Buenos Aires, podré decir que tengo la libertad de ir a Buenos Aires, pero no sé cómo llegar. Entonces, la investigación, indudablemente, es un capítulo que tenemos pendiente. Esta consolidación institucional, que es la que ha permitido este 25º encuentro y seguramente muchos más, es la que nos va a permitir seguir avanzando con proyectos como los que aquí se han manifestado en la jornada de entrada. Y bueno, y agradecer y ya dejar paso entonces a quienes justamente nos van a ayudar a seguir reflexionando, aunque sea con la bicicleta fija, pero siempre en la idea de bajarse y poder usar la bicicleta que tiene 2 ruedas. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar enfrente de ustedes, los organizadores, no solamente por el privilegio de permitirme estar aquí, pero también por poderme escapar de Sandy y por las 8 pulgadas de nieve que han caído desde que llegué. Así que gracias en los 2 sentidos. Tengo entendido que tengo 4 horas para hablar, ¿no? Bueno, pero el tema es muy complicado. Es el tema de evidencias digitales. Es algo que estoy seguro que ustedes que han manejado investigaciones de todas clases, no importa si han sido homicidios, si han sido amenazas, siempre se encuentra hoy en día la realidad que la evidencia digital forma una parte de la investigación. A ver si esto funciona, la tecnología. Voy a tener que pararme, creo, ¿no? Creo que voy a tener que... ¿Me oyen? Sí. Voy a enfocarme en hablar de, obviamente, del tema de no delitos informáticos, sino de la evidencia digital que toca muchas de las investigaciones y los delitos que ocurren hoy en día. Sabemos que uno de los grandes problemas son los delitos relacionados con la economía. Por ejemplo, en el 2011, un individuo mandó un virus. No voy a usar mucha tecnología para confundir gente, pero algo llamado un botnet, que básicamente esto es un gusano que lo permitió a contaminar más de 1.2 millones de computadoras en menos de 10 días. No, voy a tener que... ¿Bien? Hola. Bien, este gusano permitió acceder a estas víctimas, sus líneas bancarias, tarjetas de crédito y sus emails, de nuevo, en menos de 11 días. Sabemos que otro de los grandes problemas que estamos viendo son que los niños son grandes víctimas de estos delitos. Esto es otro ejemplo del botnet que le estaba diciendo. Esto fue un individuo de descendencia rusa que fue arrestado y un virus que él había enviado contaminó más de 6 millones de computadoras, resultando en pérdidas alrededor de 300 millones de euros. Bueno, hablando de niños, las estadísticas de un estudio que se hizo no solo en los Estados Unidos, pero en ciertos países de Latinoamérica y de Europa, ha identificado que más de 14% de los niños han recibido imágenes pornográficas por el Internet. Muchos de los padres ni se dan cuenta de lo que ocurre en la privacidad de los cuartos de nuestros hijos, pero estén pendientes que hay gente ahí que están tratando de aprovecharse de la inocencia de nuestros hijos. 6% han recibido amenazas por el Internet. Y más de 100 millones
100,000 han sido víctimas de explotación de imágenes pornográficos. Como investigadores, el problema es que la evidencia digital tiene una vida muy corta. Con un botoncito, un toque de un botón, evidencia va a desaparecer y nunca más vamos a poder, con ningún programa que existe, obtener esas copias de esa evidencia digital. El gran problema también es que la evidencia existe en varios lugares. Yo quizás le quiera enviar un mensaje de email a uno de ustedes, aunque estén en Mar del Plata o Buenos Aires, pero la evidencia puede correr por varios países, terminando, por ejemplo, en los Estados Unidos. El problema como investigador es cómo poder acceder a los varios lugares donde se encuentra esa evidencia. Si un juez en Argentina está haciendo una investigación, aunque la persona que se sospecha es argentino y aunque la víctima sea argentina, ¿qué ocurre cuando la evidencia se encuentra en los Estados Unidos, por ejemplo? La autoridad de ese juez termina en la frontera con Argentina. Así que son uno de los grandes problemas que como investigadores tenemos. Como fiscales, tenemos el problema ya cuando podemos acceder a esa evidencia. La estamos recibiendo en una manera que va a ser aceptada por una corte. ¿Cómo le aseguramos a un juez que lo que le estamos diciendo, esa evidencia digital, no ha sido contaminada? O que fue obtenida de una forma conforme a la ley argentina o de los Estados Unidos. Y que la evidencia llegue en una forma que se va a poder entender por un juez. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de solicitar evidencia de otro país en alguna investigación? ¿Sí? Pueden confirmar que es un proceso bastante confuso, es problemático, demora demasiado. Y eso es uno de los grandes problemas más que se encuentra cuando estamos hablando de evidencia digital. Bueno, se me está yendo las 4 horas, parece, ¿no? Bueno, lo que quiero cubrir con ustedes en el poco tiempo que me queda es darle una idea de la diferencia, categorías de evidencia digital que existe. ¿Cómo se puede obtener utilizando los mecanismos internacionales que existen, solicitudes formales e informales? ¿Y qué alternativas hay a este sistema de cooperación internacional que quizás debieran considerar también? Primero, y solo le puedo hablar del punto de vista de los Estados Unidos, porque allá es a donde existe Google, Hotmail, AOL. Cuando nosotros recibimos una solicitud, nos hacemos 4 preguntas. Una solicitud que venga de Argentina, por ejemplo, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué es que nos piden esta información? ¿Es un caso de emergencia o un caso penal? Recuérdense que en los casos en cual se envían solicitudes, solo pueden ser en casos penales o de emergencia. No puede ser un caso en cual hay un caso civil, un pleito sobre un contrato. Tiene que ser un caso penal. Segunda pregunta, ¿qué nos piden? ¿Nos piden el contenido de un email o quieren saber simplemente quién es el dueño de una cuenta? ¿Podemos entregarla? Tercera pregunta, ¿cuál es la relación entre los dos países? ¿Hay un tratado, hay algún mecanismo formal que nos permita establecer este nivel de comunicación? Y tercero es, ¿cómo en los Estados Unidos como fiscales podemos obtener esa evidencia que ustedes nos están pidiendo? Así que la primera pregunta. Si es un caso de emergencia en cual hay un riesgo de vida o muerte,
pueden ustedes obtener esa evidencia directamente de los proveedores de servicio sin ninguna intervención de autoridades en los Estados Unidos. En España recibimos una solicitud, o hubo un caso unos años atrás, que habían interceptado información de unas bombas que iban a explotar en el sistema de subte. Pudieron en menos de un día solicitar la información y recibirla sin la necesidad de una solicitud formal o de una intervención del Departamento de Justicia o de un juez. Pero tiene que ser una emergencia teniendo que ver con vida o muerte. Right? Esa es la parte importante. Si no es uno de estos casos, lo primero que tienen que hacer, y si esto es lo único que ustedes se recuerdan de esta presentación, preserven esos datos inmediatamente. Hay varios mecanismos en cual pueden asegurarse que esos datos que ustedes están buscando serán preservados dentro de 24 horas, después que se hagan busquen la manera de solicitarla. Básicamente, lo que es un mecanismo en cual si ustedes mandan una solicitud directamente al proveedor, a mí no me gusta hablar de los artículos de la Constitución o varios años, pero esta es la excepción. Es algo que se llama una carta F. Y esa carta es algo que se puede enviar directamente por un investigador, no requiere una orden judicial en Argentina, pero se envía directamente a los Estados Unidos y en menos de 24 horas ya está preservada esos datos, dando suficiente tiempo para entonces observar los reglamentos y la formalidad de solicitudes, traducir los documentos, enviarla del Ministerio de Exterior al Departamento de Estado, que toma bastante tiempo. Pero estos datos serán preservados por 90 a 180 días, dependiendo del proveedor de servicio que tenga esos datos. Si no es suficiente tiempo, si necesitan más tiempo para formalizar la solicitud, se puede extender por otros 180 días. Pero como le digo, una solicitud formal será necesaria. Y básicamente cuando enviamos una petición al servidor, la ISP, le mandamos por fax, y ustedes lo pueden hacer también, una carta simple diciendo esta es la cuenta, preserven todo lo que existe en esa cuenta por 180 días. Otro mecanismo que pueden utilizar es el grupo de 24x7. Este mapa no está completo porque ahora México y la República Dominicana son miembros. No estoy seguro si Argentina se ha hecho miembro. Ricardo, ¿no sabes? No, el grupo de 24x7. No creo que Argentina todavía se ha hecho miembros. Pero esto es básicamente un mecanismo que una autoridad en Argentina, cuando hay una solicitud, puede llamar a alguien, si los datos se encuentran en Italia, o en Rusia, o en India, o en los Estados Unidos, 24 horas al día, 7 días a la semana, me puede llamar, por ejemplo, un sábado a las 3 de la mañana, si son miembros de este grupo. Y menos de 24 horas, de 20 minutos, después de yo haber recibido esa llamada, puedo obligar a Gmail, a Google, a quien sea que preserve esos datos por 180 días. ¿Bien? Es un mecanismo que funciona muy rápidamente. Ahora, vamos a hablar de las varias categorías de evidencia que pueden tratar de solicitar. Como no hay tiempo, me voy a enfocar solo en 2 de estas clases. Pero tomen en cuenta que el proceso es, ustedes envían una solicitud, entonces nosotros tenemos que preparar una orden judicial para que un juez en nuestra corte la firme. Estas órdenes requieren suficientes datos para justificar la invasión de la privacidad del dueño de esa cuenta. Tomen en cuenta, sacándonos ahora del mundo digital, si es un sobre lo que ustedes buscan, obviamente
estamos invadiendo menos la privacidad del dueño de esto si lo único que ustedes quieren es saber quién la envió y a dónde iba. Así que el nivel de datos, de pruebas que ustedes tienen que enviar es mínimo. Simplemente decirnos cuál es la relevancia de la investigación a esta información que ustedes buscan. Ahora, del otro extremo, si lo que ustedes quieren es abrir el sobre, sacar la carta y leerla, obviamente ahora estamos invadiendo la privacidad del individuo y necesita más justificación para hacerlo. Tome eso en cuenta dependiendo en la información que ustedes nos estén pidiendo. Así que estamos balanceando las necesidades de las autoridades de orden pública porque necesitan acceder a estos datos para sus investigaciones y al mismo tiempo tenemos que respetar la privacidad de nuestros ciudadanos. Así que hay un balance que se tiene que hacer. Pero hablando ahora, vamos a decir y concentrándonos en dos de estas categorías. Digamos lo que ustedes quieren es el contenido del mensaje. Esto incluye el mensajes que se han enviado, mensajes que se han preparado pero no siguen mantenidos en la cuenta, fotos, archivos que estén conectados a esos mensajes, la lista de contactos. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en los Estados Unidos a base de la información que ustedes nos envían? Necesitamos mandar una orden que contenga causa probable. Esto es un término muy anglosaxojano que es un poco extraño para ustedes que están en otro sistema judicial. Pero básicamente el término causa probable, que es algo que ustedes van a tener que establecer con los datos que nos envían, significa suficientes datos para justificar o convencer a un juez en los Estados Unidos que es más probable que no, que en cierto lugar, que en cierta cuenta de correo electrónico hay evidencia conectada a este delito. Es decir, es más probable que no. Se necesita también identificar cuál es la fuente de esta información. Si es una conversación que ustedes han interceptado, bien, identifíquela. Si es un encubierto o un informante, no nos tienen que decir el nombre de esa persona, pero por lo menos indíquenos que esta es una persona que ha sido comprobada como confiable en otras ocasiones. Y la información tiene que ser relativamente recién. Es decir, no nos digan algo que ocurrió 6 meses o un año atrás, algo que se pueda justificar, obtener, abrir el sobre para buscar el contenido de la carta. ¿Qué van a recibir? Básicamente todo lo que se encuentra en una dirección de email. Cartas nuevas que todavía yo no he abierto. Van a recibir a los archivos que puedan estar conectados a los mensajes que sigan en la cuenta. Van a recibir mensajes que he leído pero no he borrado, que he enviado y mis conexiones. Todo lo que se encuentra en esta lista. Digamos ahora que lo que buscan es simplemente quién envió el mensaje, de dónde vino y a dónde iba. Si se recuerdan lo que dije, la información necesaria es menos, simplemente establecer la relevancia de esos datos con la investigación. Algo muy simple. Lo que van a recibir es la dirección del cliente, qué dirección de IP utilizó para acceder a la cuenta, la información que básicamente se encuentra aquí. Lo que necesitamos es una orden judicial demostrando cuál es la relevancia de este dato con la investigación. Sé que tenemos compañeros de España, pero este es un ejemplo de una solicitud que recibimos de España unos años atrás.
Simplemente nos informan que están haciendo una investigación de pornografía infantil y que por favor le entreguen la información relacionada con esta cuenta de Yahoo. ¿Quién piensa que eso es suficiente? ¿Quién piensa que no es suficiente? Claro, ¿cuál es la conexión entre la dirección electrónica y el delito? No han dado una explicación, aunque es muy básico lo único que tienen que decirnos, pero esto no llega ni aún a ese nivel. Tuvimos que rechazar esta solicitud. Ahora, podemos rendir la asistencia que nos piden. ¿Cuál es la relación entre los países? En los Estados Unidos tenemos tratados bilaterales con más de 60 países, incluyendo Argentina. Si no tenemos un tratado bilateral, la pregunta es, ¿son miembros de algún convenio? Por ejemplo, el convenio de Budapest. Sé que Argentina está a punto de acceder al convenio de Budapest y eso va a ser lo equivalente de tener un convenio, un tratado con los más de 70 miembros del convenio de Budapest. Otras fuentes que debieran considerar fuera de esta formalidad es no olvidarse en sus investigaciones en las técnicas tradicionales de hacer investigaciones. Por ejemplo, vigilanzas. Hay herramientas en el Internet que pueden servir en una investigación. Digamos que ustedes tienen una investigación de lavado de dinero. Han descubierto que un individuo ha comprado una casa en los Estados Unidos y quieren saber si es el dueño, cuánto vale la casa. No necesitan enviar una solicitud formal. Con herramientas que se encuentran gratis en el Internet, pueden, por ejemplo, saber, este es un vecino mío. Y los documentos que uno puede encontrar es quién es el dueño de esa propiedad, cuál es el valor, por cuánto la compró. Puedo acceder también por otros mecanismos, fotos de estas propiedades que pueden ser muy útiles en sus investigaciones. Usando MapQuest o Google Earth, pueden ver una imagen del vecindario. Digamos que están a punto de hacer una operación en cierto lugar, aquí en Mar del Plata. Google Earth le puede dar indicaciones, varios caminos de que puede escaparse un individuo, a dónde se tienen que proteger, a dónde tienen que tener cuidado. Herramientas que se encuentran y debieran ser utilizadas. ¿Qué tiempo tengo? 10 minutos. A ver, hablar más rápido. ¿Qué van a recibir? Esto es otro ejemplo. Unos años atrás, los investigadores de Londres tenían un grupo de personas sospechadas de terrorismo bajo vigilancia. A un punto vieron que el grupo fue al aeropuerto y se encontraron con otro individuo que venía de Canadá. Este grupo entonces lo observaron entrar a un cybercafé, salir y ya sospechaban que en el cybercafé habían accedido a una cuenta. Nos pidieron la solicitud para saber quién era el dueño de esa cuenta y cuando ustedes reciban esa información, básicamente esto es lo que van a recibir. Si en el caso de Yahoo, esto es lo que encontrarán. Pero se darán cuenta que nada de esta información es verificada. Uno puede abrir una cuenta bajo cualquier nombre, cualquier dirección y desgraciadamente hasta este momento esa información no es verificada. Sin embargo, hay ciertos datos que aquí no se pueden cambiar. Por ejemplo, la dirección de IP cuando esta cuenta se abrió. ¿A dónde estaba? Y esto captura esa dirección de IP sin que ustedes lo puedan controlar. La segunda cosa que no pueden controlar es la fecha en cual ustedes empezaron esa cuenta. También recibirán este tipo de registro indicando las veces en los últimos 21 días cuando accedieron a esta cuenta. Con esto pudimos verificar que esta dirección de IP pertenecía al cybercafé. También verificamos la hora en cual confirmamos que ellos estaban adentro de ese lugar.
capturaron más información para entonces regresar con otra solicitud. Pudimos justificar para entonces acceder a la cuenta. Cuando accedimos a la cuenta con una orden estableciendo causa probable, pudimos, entre otras cosas, ver estas herramientas que se usan para explosivos. Pudieron entonces obtener una orden judicial en Londres y en un depósito habían 600 libras de explosivos que estaban a punto de poner en varios lugares de Londres. Otro ejemplo, en San Francisco estábamos investigando un caso de homicidio. 6 personas habían encontrado muertas, pero no había una relación, una conexión entre las víctimas. Hubo entonces, los periodistas establecieron como un contacto y nosotros, el reportaje que le dimos a los periódicos era que era una persona que obviamente no sabía, un poco loco. Este individuo se sintió un poco ofendido, nos mandó una carta diciendo, ¿ustedes se creen que yo soy loco? Que yo no sé lo que estoy haciendo. Bueno, envió una imagen parecida a con una cruz indicando a dónde podíamos encontrar el 7º cadáver. Con esta imagen entonces fuimos a Google Earth para preguntarle, ¿quién en los últimos 30 días ha bajado esta imagen dándole lo que llaman hash marks? Con esto pudimos identificar la dirección del IP, fuimos a la casa del individuo y fue la persona responsable. Son algunas ideas para que puedan ver que la tecnología, la evidencia digital, se puede aplicar a varias investigaciones. Bueno, llegando rápido, puntos finales. No se olviden en sus investigaciones que no solamente vayan a la computadora. Evidencia digital se puede encontrar en varios lugares, incluyendo las maquinitas de juego de nuestros hijos, P2P y las maquinitas porque ahí uno puede acceder al Internet. Cuando vayan a ser sus investigadores, no se les olvide entrar esto. Ahora, hay otras herramientas que no se pueden ignorar. Por ejemplo, Who Is. ¿Alguien sabe lo que es Who Is? Bien. Yo recibí un mensaje diciéndome que había ganado un BMW y obviamente que lo único que tenía que hacer es mandar cierto dinero a cierto lugar. Bueno, si saben, con esto no se puede hacer nada, pero en nuestros correos, si uno oprime, si tiene una cuenta de Gmail, esta es la información que nos dice de dónde vino el mensaje, de dónde iba, de dónde vino, etc. Esta es la información que es esencial en una investigación. Tomando la dirección de IP de donde vino este mensaje, uno puede ir de nuevo a una herramienta que se encuentra gratis, se llama Whois o Internet o Sam Spade, pone la dirección y le dice a quién está registrado esta dirección de IP. En este caso me di cuenta que era de la Universidad de Tulane, no de Londres. Me indicaba que ellos habían sido una víctima de un botnet. Alguien había implantado un gusano en su sistema y estaba manipulando, mandando mensajes para obviamente esconder su identificación de quién era. Ahora, último punto que tengo que cubrir, porque esta es la parte sumamente importante. Piensen bien en cuando quieran información, en qué forma la quieren recibir. ¿La quieren recibir en un disco? Piensen en qué forma un juez va a aceptar esta evidencia. Si le mandamos un apostil con sellos y cintas, ¿un juez la va a aceptar o necesitan algo más? ¿Sería suficiente un certificado del encargado de Gmail diciendo lo que acompaña este certificado es auténtico y son datos y registros de Gmail? ¿Un juez va a aceptar eso? Díganos en qué forma ustedes quieren que le entregue esa información. Tomen en cuenta que mucha de esta evidencia no va a ser entendible por un juez. ¿Quién le va a dar la explicación lo que significa estos ceros y estos unos? Hablando rápido, también tomen en cuenta que cuando nosotros recibimos una solicitud
hay puntos constitucionales que tenemos que observar. Por ejemplo, en ciertos países hablar de la democracia es un delito. No podemos darle la asistencia a un país que nos pida una información relacionada con un delito de una persona que habló de la democracia. Por motivos obvios, ¿no? Porque ofende nuestra Constitución. En algunos países hablar de la nobleza del rey o del sultán es un delito, pero eso es protegido por nuestra Constitución y eso nos impone límites a nivel de la asistencia que le podemos dar. 2 slides más. Otra cosa, recuérdense que nuestros recursos son limitados. No podemos rendir asistencia en todas las solicitudes que ustedes envíen. Por ejemplo, recibí una solicitud de México a donde los fiscales no tienen la discreción de rechazar quejas. Un caso, una investigación de alguien que supuestamente se había robado 4 llantas usadas. ¿Cuál es el valor de cuántas llantas usadas y los recursos que se requiere para dar la investigación, los datos? No podemos, nuestros recursos son limitados. Finalmente, y el último slide es, ustedes tienen que darse cuenta que en cada país necesitan fiscales que tengan la capacidad, el equipaje de entender de qué se trata esto, de qué se trata la evidencia digital. Porque lo último que necesitan ustedes es hacer una investigación de lavado de dinero, de fraude, de homicidio. Entonces tratar de encontrar un fiscal que apenas sabe prender una computadora, qué es un Gmail, porque se desperdicia demasiado tiempo. Si hay una autoridad, un fiscal con este conocimiento, cualquier fiscal manejando un caso de lavado de dinero, pornografía infantil, puede comunicarse con ese fiscal, explicarle y juntos pueden encontrar la evidencia necesaria para su investigación. Señores, mi tiempo ya termina, estaré aquí hasta mañana. Si tiene alguna pregunta, por favor, encuéntrenme y con mucho gusto a su servicio. De nuevo, muchas gracias.